Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Joaquín, de muy buen humor, te voy a decir. Qué bueno, pues de eso se trata, ¿no? Está muy bonito el día, he tenido una mañana muy grata de lectura y de escritura, entonces estoy de buenas y bueno, siguiendo ese ánimo, la verdad es que el entorno está tan complicado y pinta tan mal de muchas maneras que yo creo que no hay que dejar de pasar la oportunidad de hablar de una buena noticia cuando la hay. Y yo creo, Joaquín, que esta semana hubo una muy buena noticia, una noticia no solo en el sentido de que es una noticia del momento, sino que si se cumple lo que esa noticia nos dice, va a representar buenas cosas durante mucho tiempo para México y en especial para los trabajadores de México. Y me estoy refiriendo obviamente al anuncio que hicieron de la reforma de las pensiones que anunciaron esta semana el presidente López Obrador, el Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial, que es esta reforma de las pensiones que ha sido muy bien recibida. Yo no soy un experto en estas cuestiones, pero le he leído a los expertos y a los conocedores y ha sido muy bien recibida. Yo creo que por muy buenas razones, porque esta iniciativa sí está corrigiendo algo que es un problema muy grave. Una bomba de tiempo en realidad lo sigue siendo en otros ámbitos, pero en de los trabajadores formales, de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, la verdad es que había un problema muy serio de descapitalización de los fondos de pensiones, de un costo muy alto financiero, creciente para el gobierno, y sobre todo, de una disminución creciente de la cantidad de dinero que iban a recibir los trabajadores a la hora de jubilarse. Entonces esta reforma que el presidente reconoció a Carlos Salazar, el dirigente del Centro Coordinador Empresarial, como el artífice de esta reforma. Bueno, yo creo que hay que reconocerle al presidente también que en medio de lo que parecía un distanciamiento, ¿no, Joaquín? Muy fuerte. Sí, en medio de ese distanciamiento haya tenido la flexibilidad, la inteligencia para verle la bondad a esta propuesta y haberla tomado y hecha suya. Entonces, pues hay que reconocerles realmente a los actores de esta reforma. Repito, ¿por qué? Primero, porque desmonta una bomba de tiempo, una financiera y una bomba de tiempo social. La bomba financiera, pues es el elevado costo presupuestal que estaban teniendo año con año las reformas, las pensiones para el gobierno, y la disminución, pues que se acercaba al nivel catastrófico en valor de las pensiones para los trabajadores. Sin esta reforma, pues las pensiones habrían llegado, después de 25 años o de 20 años de ahorro, habrían llegado a valer, pues quizá hasta una quinta parte de lo que esperarían los que se jubilan. Esta propuesta, la tengo aquí apuntado porque me parece un dato muy importante, eleva esta expectativa hasta el 103%, es decir, hasta una jubilación plena del salario con el que el trabajador se retira, en caso de los jubilados del salario mínimo, y hasta el 54%, en caso de los trabajadores que tienen hasta 5 salarios mínimos. Una segunda virtud de esto es que, a diferencia de muchas leyes que vemos y muchas propuestas, aquí, Joaquín, queda claro que esto cuesta dinero, que las grandes decisiones de política social cuestan dinero. Y está claro también en esta propuesta cuánto cuesta y quién lo pone, porque ese es el otro problema que luego suele no estar en nuestras leyes, ni de dónde viene, ni cuánto cuesta, ni quién lo tiene que poner. Bueno,
La aportación total que cuesta esta política es un aumento que va del 6.5% del total de los salarios que se pagan hoy en la economía formal al 13.87. Son 7, casi 8 puntos de crecimiento. Sí. Van a crecer gradualmente. Es un dineral. Y eso explica por qué es posible que esa aportación adicional pueda corregir el camino que llevaban de deterioro las pensiones, lo cual está muy bien. ¿Quién pone esto? Los trabajadores no ponen nada. El gobierno tampoco pone nada. Lo ponen las empresas. Lo ponen las empresas porque han calculado que pueden ponerlo sin, sobre todo si se hace en el curso de estos 8 años, pueden absorberlo como parte, pues, de la viabilidad de sus propias empresas, de la viabilidad de su propia de sus propios trabajadores, de la propia mano de obra que han contratado, y como una aportación a la seguridad social en México. Entonces, eso es importante, que el compromiso sea muy claro de quién pone el dinero. Ahora, dicho esto, claro, uno de los riesgos es que, a querer o no, aumenta los costos para las empresas. Y esto puede tener un efecto de desanimar, desestimular en las empresas el empleo formal. De acuerdo, puede ser un problema. El otro límite que tiene es que se refiere solo a los trabajadores fundamentalmente que cotizan en el IMSS. No incluye a los trabajadores informales, que es la mitad de la fuerza de trabajo, ni incluye a los trabajadores del sector público. Pero cuando yo estaba escribiendo este texto sobre las pensiones, Joaquín, me acordé de que, pues sí, le faltan cosas que sería muy deseable que estuvieran, pero me acordé del célebre filósofo y maestro José Gaos en el Colegio de México, que tenía un alumno que era muy exigente con su tesis y se la estaba dirigiendo él, y el alumno encontraba siempre que a su tesis le faltaba una cosa, le faltaba otra, y nunca estaba contento con la tesis y no la terminaba, hasta que un día le dijo Gauss: mire usted, aquí falta todo menos lo que está. Bueno, lo que está en esta propuesta del sector empresarial asumida por el presidente y por los trabajadores, pues yo creo que sí es digno de celebración. Es una cosa que va a mejorar en el tiempo sustantivamente los ingresos de los jubilados, que es lo menos que merecen después de haber trabajado todos esos años antes de jubilarse, pues es jubilarse con una cantidad razonable respecto de el salario que tenían o que tuvieron a lo largo de su vida laboral. Así que es una buena noticia y creo que hay que reconocerla y celebrarla. Y además se da en este momento, como dijo el presidente, de distanciamiento real. Y no ruptura, dijo, pero sí de distanciamiento, porque Carlos Salazar no había vuelto a lo que en alguna época era el lugar de sus éxitos de la mañanera en más de medio año. Sí. Bueno, sí. Pero está bien, a mí me parece muy bien de parte del presidente que en medio incluso de esa tensión, y vaya que cuando se distancia el presidente se distancia en serio, que haya reconocido el valor de esto. A la mañana siguiente, claro, contestó también con bastante claridad y con valor que esto no incluía a los burócratas, porque no los incluye, porque el patrón de los burócratas es el Estado. El implícito de lo que decía el presidente es que, como es obvio, en el Estado hoy, en la hacienda pública, Joaquín, pues no hay recursos para hacer algo equivalente a lo que se va a hacer con los trabajadores formales. Pero el hecho de que el presidente lo dijera, lo aclarara, lo reconociera, puede tomarse también como un buen síntoma de que está consciente de eso y de que va a buscar la manera, por lo menos, de emparejar los cartones. Bueno, digo, cuando pase esto, vamos a ver cuándo pasa. Bueno, en fin, querido Arturo, pues te mando un abrazo, me da una gran alegría, como siempre, oír. Igual que aquí, un gran abrazo. Que estés muy bien.
es el doctor Héctor Aguilar también.